Volvemos aquí en Semana en Vivo. William Ospina estaba diciendo cómo esa falta de tolerancia o esa digamos, pocos avances que se han registrado en temas como las libertades para los matrimonios gays, se refleja un poco en la manera como se le educa a la persona para leer libros. Y por mucho tiempo hay muchos libros que han estado prohibidos, ¿no es verdad? Por esa misma influencia y por esa misma percepción de que son libros que son malos, que tienen malas intenciones y que producen malos sentimientos. Piedad, usted estaba recordando hace poco... No, precisamente porque además se centran en la cuestión de la sexualidad y a la gente le aterra que el tema de la sexualidad salga a flote. Entonces yo pensaba en 100 años de soledad, que es procaz y que, bueno, con tanto humor de repente muestra los excesos sexuales de los personajes o escenas deliberadas. Sí, sí. Y me acuerdo que hace unos años, yo no sé ahora, pero se dieron varios escándalos en los colegios porque los profesores ponían a leer 100 años de soledad y las asociaciones de padres protestaron. ¿De qué manera? Sí, 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 sí. Porque les parecía el colmo, les gustaba que se pero leyeran. En cambio a veces ponen a leer en los colegios unas cosas la María, que uno diría, la María de Jorge. Bueno, no la María, porque me parece linda la María, sino unos libros sin ningún valor literario que más bien son burdos, grotescos, ¿Cómo cuáles? Llenos de violencia, no puedo decir. No, pero que si dice burdos, grotescos, y le pregunto el número, me dice... O tonterías, sí, cosas dulzarronas. Uno de un autor extranjero. Con el cual no se va a encontrar mañana. Con el cual no se va a encontrar mañana. En la feria. ¿En la feria? ¿No se puede? No, pero cierto, usted que es profesora que... Voy a decir un nombre, me da pesar porque es que el autor está muerto. Ay, tan divina. No, bueno, mejor, así le duele menos. ¿Qué es cuál? A ver. No, a mí me parece que, por ejemplo, la literatura de Jairo Aníbal Niño no es buena literatura. Y a muchas generaciones de niños las criaron con la idea de que esa es la literatura. Y eso que él logra, digamos, un nivel relativamente decoroso. Les hacían leer también como unas fórmulas, unas sentencias llenas de sabiduría y esos libros se vendían por montones. Me acuerdo cuando mis hijos estaban en los colegios, que les deforman es también el gusto. ¿Sí? Sí, sí. Y el pensamiento, ¿no? Sí, eso es cierto. Juan Gabriel estaba diciendo, o se acordó de una creo que fue una investigación que se hizo en el Diario de la Liberación hace poco, que salió diciendo que Colombia era de los países donde menos se leía, pero que los pocos que leían tampoco entendían nada, porque según esa investigación estábamos, creo que en la cúspide de esa pirámide, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se explica eso usted? No, eso es verdad y además se nota en para quienes escribimos columnas de opinión, se nota muchas veces en el nivel de discusión de los foros, que de alguna manera no es sorprendente que sea tan bajo porque refleja también el nivel de discusión en las instancias de poder en Colombia. El nivel de discusión en el Congreso es de una bajeza notable. Uy, sí, por ejemplo, hoy en este debate. Bajeza retórica, por ejemplo, en este debate, que además es un debate mentiroso, como muchas de las cosas que suceden en el Congreso. Es un debate que tiene cuya forma engaña a la gente, porque nos han tratado de convencer de que es un debate jurídico o político, cuando en realidad es un debate religioso. Yo no sé si mucha gente se ha dado cuenta de eso. Es un debate religioso, porque jurídicamente, políticamente, a mí que estoy casado con una mujer, no me afecta, ni me daña, ni me limita mis derechos. Se llama Mariana. Sí. Sí. No me afecta, ni me daña, ni me limita mis derechos el hecho de que dos mujeres contraigan ese mismo contrato o dos hombres. A mí, mis derechos quedan intactos, digamos. Entonces, si no hay argumentos jurídicos, si no hay argumentos políticos, los que quedan son los religiosos. Y en ese país estamos. Estamos en un país donde el senador Roy Barreras negocia la ley del país con los grupos cristianos.
Entonces, cambia de opinión, ¿no? Entonces, Cambia de opinión. esto es de una gravedad tremenda. Pero los demás partidos también. ¿Usted ha Sí, visto claro, que el Partido Liberal se ha quedado callado? Sí, Con excepción de uno o dos senadores. Pusilánimes y mentirosos como todos los demás, temerosos de enajenar, digamos, la buena voluntad de tantos votantes. Y hay que recordarles que muchas veces la labor de legisladores es proteger a las minorías y no plegarse de manera tan cobarde a la superstición mayoritaria, porque estamos hablando de supersticiones como las del senador Gerlain. Sí, y detrás, yo le hice esa pregunta a usted, pero no, el procurador detrás siempre como... ¿Usted qué opina? Usted ahorita no se prohíben libros explícitamente, pero hay una ignorancia... Bueno, clara, el procurador evidente. quemaba libros, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Usted diciendo qué pasa en el Congreso, qué pasa con el procurador, y yo creo que es una ignorancia, es una élite muy ignorante, muy reaccionaria, que está en el poder y que desde ahí está tomando decisiones que son muy graves, creo yo. Y bueno, el procurador es para mí el ejemplo, y es muy triste ver el nivel también del debate a nivel del lenguaje, lo pobre que es el lenguaje, ¿no? Lo que acabamos de ver se vuelve una cosa de insultos, de odio, que no es ninguna discusión, al final es sacar los odios al público. Primo le voy hablando, o sea, porque fíjese que los libros siempre son como el símbolo contra el cual se puede enfrentar el bien contra el mal. Por lo menos eso es lo que pasaba pues en la época de la Inquisición. Acordémonos que el propio procurador quemó unos libros, ¿no? Está el famoso episodio de la quema de libros, y Primo Levi decía que una persona que quemaba libros era capaz de quemar cualquier cosa, por no decir... un ser humano. Sí. ¿Ustedes qué opinan de que tengamos un procurador que, además de que quema libros, esté detrás de toda esta arquitectura, digamos, oratoria y filosófica y religiosa? Porque realmente, si no pasa, es porque de alguna manera la posición que él ha sostenido va a salir triunfante. Bueno, yo creo que estamos en la Edad Media y que tenemos inquisidor, ¿no? Y que eso confirma realmente el atraso terrible en términos mentales y en términos frente a la modernidad. Y ahí empieza a entender uno por qué es un país tan violento, por qué es un país tan intolerante, por qué es un país donde hay no solamente una guerra que lleva 50 años, sino unos fenómenos de violencia intrafamiliar tan terribles, unos fenómenos de desigualdad tan espantosos, porque lo único que le puede poner freno a la desigualdad, a la violencia, a la intolerancia, es la modernidad de las ideas, el respeto por los otros y el asumirse como a todo el mundo como ciudadano que tiene sus deberes y que tiene sus derechos. Aquí se vulneran demasiado los derechos de la gran mayoría de la población. ¿Usted, Piedad, qué opina del procurador? No, lo que me parece una aberración es que haya sido elegido ese procurador. Y reelegido. Sí, reelegido, porque todo el mundo sabía lo que eso significaba, ¿sí? O sea, que alguien pueda adquirir ese poder sabiendo que detrás hay esas ideas tan absolutamente primarias y tan retardatarias, pero casi de manera escandalosa. Entonces, más que la figura del procurador, que de repente hay unos personajes como Gerlain o el procurador o la señora Ilva María, no sé qué. Ilva Miriam Hoyos. Ilva Miriam Hoyos. Lo que me parece terrible es un congreso arrodillado frente a una persona como esas. No, y está bien que esos personajes tengan sus opiniones. Lo que no está bien es que tengan la posibilidad de decidir por el resto de la sociedad. Sí, eso es cierto. Y ustedes, o sea, como... Yo me acuerdo que en las columnas de Juan Gabriel no creo que se haya metido con el procurador, sí. Sí, bastante. Sí, una vez la leí que sí se metió con el procurador. Pero usted tiene esa percepción de que hay un debate religioso, pero ese debate religioso está ganándole al otro país. Sí, ¿qué está pasando? Sí, claro. O sea, aquí estamos Eso una no es cantidad de intelectuales que estamos sorprendidos porque debería haber estado ganando este lado del país y digamos de la intelectualidad, de la conciencia, y está ganando el lado religioso, esa es la verdad. Bueno, ¿Será que no leemos bien lo que está pasando? ¿Qué pasa? Es posible, pero yo tampoco encuentro muchas razones para sorprenderme, porque para mí el procurador
Ordóñez y su acólita, la doctora Ivamira Moyos, son los, ya no se iba a decir los residuos, pero justamente tal vez sea lo contrario, la avanzada de 8 años de uribismo. Claro. 8 años de uribismo que implicaron una clara regresión para la democracia colombiana en términos de derechos civiles, de libertades individuales. 8 años en los que hubo una guerra soterrada contra una de las conquistas de la Constitución del 91, que era, digamos, la implantación de cierto laicismo, ¿no?, en el Estado colombiano. Y hay esa batalla contra el Estado laico, contra, o más bien por la implantación de una religión monolítica que se refleja en las leyes, o más bien las leyes se empezaron a convertir durante el uribismo y particularmente el segundo mandato de Uribe en un reflejo de una religión que es mayoritaria, como si hubiéramos vuelto a la Constitución del 86, ¿no? O más bien como si hubiéramos vuelto en 1890, recién inaugurada la Constitución del 86. Del 86, sí. Y es muy grave, me parece muy grave. Se está acabando con los derechos que tendrían o quedaran consagrados en la Constitución del 91 sí. de las minorías. Sí. Yo iba a decir exactamente lo mismo. Yo creo que el procurador es un abanderado de un retroceso moral que lleva cierto tiempo. Y lo que decía William, es una persona que tiene absolutamente el derecho a tener las opiniones que quiera sobre lo que le parezca. Lo que es muy grave es que utilice el poder de la burocracia y del dinero para hacer decidir sobre unas cosas que afectan a todo el mundo. Es decir, es una élite con mucho poder y muy peligrosa. Y los intelectuales, o sea, en ese sentido, ¿por qué los partidos políticos, por qué no representan, no integran estos pensamientos? ¿Por qué el Partido Liberal? ¿Por qué el Partido Conservador? ¿Por qué no integran ese otro país que estamos aquí, en el que estamos aquí representados? No, ¿por qué no se oye, no se deja sentir en el Congreso? Bueno, yo creo que a veces es un error personalizar tanto las responsabilidades, porque uno dice el procurador o dice Álvaro Uribe, sí, y con eso tiende a perder de vista que lo que está aquí terriblemente en crisis es el modelo de dirigencia que tiene este país, porque esta es una dirigencia ignorante y es una dirigencia excluyente y es una dirigencia que nos ha permitido, pero que se vota todos los años, que ha ido construyendo un país en el que no cabe la mayoría de la población, los unos por pobres, los otros por indios, pero los se otros votan, por negros, entonces, pero los lo otros por votamos homosexuales. Nosotros. Sí, pero bueno, también el modelo electoral deberíamos discutirlo, porque aquí cuando... discutamos todo. No, pero es que, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué ¿Cómo hace uno para garantizar que hay una democracia cuando unas elecciones son tan costosas que solo ciertos poderes plutocráticos están en condiciones de financiarlas? ¿No? A mí me parece que uno no puede finalmente decir, es que la ciudadanía escogió. La ciudadanía aquí, con esos niveles de educación, con esos niveles de lectura, con esos niveles de comprensión, que le interesa mucho mantener a ese modelo de dirigencia. Claro, cuanto la gente sea más ignorante o más apática o menos informada, más fácil será manipularlos para que vayan a reelegir como han reelegido a esta casta que dirige el país, que no me parece que esté engrandeciendo el país para nada. El país hace agua y nosotros tenemos que ver de qué manera se puede transformar las cosas, pero de todas maneras no es una cuestión de unos cuantos personajes. Se siguen, claro, creo que es el modelo. Pero lo seguimos votando, fíjese. Los mismos congresistas llegan al Congreso y siguen votándose. O sea, la gente sigue votando por ellos. Yo creo que es un Congreso que se reelige a sí mismo desde hace muchísimo tiempo. Pero no se reelige por obra y gracia del Espíritu Santo, sino no, pero por obra y gracia de los poderes, de las manipulaciones, hay un montón de fuerzas que influyen en el electorado. Todos sabemos aquí cuál es el electorado de opinión que hay en Colombia y cuál es el electorado manipulado, y creo que esa diferencia es importante a la hora de valorar realmente en manos de qué modelo de democracia estamos. Volvemos aquí en Semana en Vivo después de esta pausa.